En una pequeña ciudad de Ohio, matan a una abuela muy querida. Creo que la hemos encontrado. Y los habitantes se preguntan, ¿quién será el siguiente? En el condado todo el mundo estaba nervioso por el hecho de que hubiera un asesino entre nosotros. La ciudad estaba dominada por el miedo y la policía solo tenía una serie de pistas desconcertantes. Era muy extraño que faltara el colchón. Y cuando se produjo un segundo asesinato, el miedo se convirtió en pánico. Puede que se trate de un asesino en serie. La policía podría detener a ese monstruo antes de que volviera a matar. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Portsmouth, Ohio, junto al río Ohio. Una ciudad rural en el sur del estado. Su fortuna siempre ha estado ligada al río. Muchas tierras de cultivo, pequeñas comunidades, vecinos muy unidos. Es un buen lugar para vivir. Portsmouth es la clase de ciudad en la que la gente se da cuenta si un domingo no asistes a la iglesia. Es muy pequeña, todo el mundo se conoce y si ocurre algo, todo el mundo lo sabe. Es una ciudad muy agradable. Pero en el verano de 1997, Portsmouth dejó de ser una ciudad agradable para convertirse en una en la que los vecinos se miraban por encima del hombro. Y los hechos que ocurrieron en los siguientes 6 años cambiarían para siempre esta pacífica ciudad. La policía llegó a toda prisa a la casa de Evelyn Howard, de 72 años. Jane Keats, la hija de la señora Howard, llegó a su casa y vio que su madre no estaba allí. La hija de Howard había llamado a su madre durante días sin que ésta cogiera el teléfono. Preocupada, llamó a la policía y denunció la desaparición de su madre. Evelyn Howard, madre de 4 hijos y abuela de 8 nietos, vivía una vida sencilla. Viuda desde hacía poco tiempo, Howard pasaba la mayor parte del tiempo en casa o con su familia. La familia estaba muy preocupada porque no era propio de su madre marcharse durante unos días. Al principio no encontraron nada extraño. La casa estaba muy ordenada. No habían forzado la entrada ni las ventanas, ni las puertas, nada. La policía no encontró ninguna prueba de que hubieran robado nada. En el interior de la casa todo era normal, no faltaba nada, ni electrodomésticos, ni el televisor, ni el vídeo. Su bolso seguía allí. Pero entonces, en un dormitorio, los agentes vieron que algo sí había desaparecido. El colchón de Evelyn Howard. ¿Dónde está el colchón? El colchón no está aquí. Eso es muy raro. Era muy extraño que faltara el colchón y la ropa de cama. Faltaba todo. Y había señales que indicaban la posibilidad de que Howard estuviera herida. Había salpicaduras de sangre en la pared y señales de forcejeos. Las salpicaduras de sangre eran más preocupantes que el colchón desaparecido porque la sangre podía indicar un golpe, que la hubieran golpeado, que le hubieran hecho daño con algo. Imaginábamos lo peor. Las pruebas no eran muy favorables para Evelyn Howard, pero los inspectores aún no sabían qué estaban investigando. No sabíamos si se había marchado sin más. Su coche estaba allí, sus llaves, todo. No podíamos descartar que fuera un caso de persona desaparecida. La policía científica investigó el lugar y los inspectores llamaron a una unidad canina. Llamamos a una unidad canina porque había desaparecido y teníamos que encontrarla. Sacaron al perro y dio la vuelta a toda la casa. El perro, especialmente adiestrado, olfateó el rastro de la mujer desaparecida. El perro olfateó la casa y se dirigió al jardín delantero, parándose en la calle. Pero el perro perdió el rastro en la calle.
La policía creía que se debía a que Evelyn Howard pudo subir a un coche. ¿Pero lo hizo de forma voluntaria o se trataba de algo más siniestro? Como investigador, cuando tienes un caso así, tienes que trabajar contra el reloj, ya que si pasa una semana o las primeras 48 horas, pueden desaparecer las pistas. Si querían encontrar a la señora Howard con vida, especialmente si estaba herida, tenían que actuar con rapidez. Emitimos una alerta de búsqueda de personas desaparecidas. La policía emitió una alerta de búsqueda en todo el condado de Evelyn Howard. Luego empezaron a interrogar a todos los vecinos en busca de alguna pista. Teníamos a los agentes yendo a todas las casas, preguntando a los vecinos si esa noche habían visto u oído algo, si tenían información sobre ella, si alguien la había visitado, ese tipo de cosas. Los vecinos conocían bien a la señora Howard y estaban conmovidos por el hecho de que hubiera desaparecido. Todo el mundo la apreciaba, nunca molestaba a nadie, era muy reservada. Nadie tenía nada malo que decir sobre ella. Nadie conocía nada raro de ella. Creo que nuestra mayor frustración era la desaparición del colchón y, por supuesto, una persona, pero ningún vecino había visto nada. La vida de esa anciana de 72 años no nos ayudaba a deducir qué había ocurrido. Tenía una reputación muy buena. No se relacionaba con delincuentes ni sospechosos. Nada por el estilo. La policía tenía las muestras de sangre encontradas en el dormitorio, pero no mucho más. Era un gran misterio. Por lo menos una parte del misterio había sido resuelto. La sangre encontrada en el dormitorio era de Evelyn Howard. ¿La policía logrará encontrar a la mujer desaparecida antes de que sea demasiado tarde? Evelyn Howard ha desaparecido y la policía teme el peor desenlace. Había desaparecido su colchón y vieron salpicaduras de sangre en la pared de su dormitorio. Era urgente que la encontráramos. Podría estar en el bosque, herida. Cualquier cosa era posible. La policía echó una gran red para encontrar a la viuda de 72 años. Pero de momento no había dado ningún resultado. Dimos comunicados de prensa para llegar al público en general. Hablamos con familiares, amigos, con todos los grupos sociales en los que podía participar. ¿Había alguien en la vida de la señora Howard que quisiera hacerle daño? Creíamos que se trataba de alguien cercano a ella. Si era un crimen, suponíamos que era alguien que la conocía y quería ocultarlo. Investigamos los lugares a los que le gustaba ir, qué amigos había tenido en el pasado. Interrogábamos a los sospechosos, sometiéndolos al polígrafo. Pero no importaba lo que hicieran. Los investigadores acababan con las manos vacías. Seguíamos muchas pistas, pero no conseguíamos nada. Era frustrante. Evelyn Howard estaba por ahí en alguna parte. Y puede que un habitante de Portsmouth supiera exactamente dónde. Tranquilícese, por favor. Entonces, 3 semanas después de la desaparición de Evelyn Howard, los investigadores recibieron un soplo de gran importancia para el caso. Un cazador llamó a la comisaría. Ese hombre dijo que había visto un colchón en la zona de Medford y estaba manchado de sangre. Le pareció muy extraño. ¿Podría tratarse del colchón que faltaba en la casa de Evelyn Howard? Los agentes llegaron al lugar y localizaron el ensangrentado colchón. En ese momento puede decirse que ya teníamos una escena del crimen. Acordonamos la zona. Cuando encontramos el colchón, estábamos seguros de que era el que buscábamos. Todo indicaba que podía ser su colchón. Y luego encontramos el charco de sangre. Entonces empezamos a temernos lo peor.
La policía registró la zona en busca de pruebas. Cogimos el colchón y todo lo que estaba cerca de él. Nos llevamos hojas del bosque, tierra, basura, cualquier cosa que estuviera cerca del colchón. Lo recogimos todo. Y cerca del colchón encontraron la ropa de cama, un camisón y otras prendas. La policía amplió la zona de búsqueda y pronto hicieron un hallazgo macabro. 7302, creo que la hemos encontrado. Había una manta, como envolviéndola, lo que en ese momento parecía cinta adhesiva, y vi un pie saliendo por debajo de la manta. Supe que era ella. Parecía que los agentes habían encontrado a Evelyn Howard. Estaba envuelta en un edredón y atada con una cuerda. Encontramos el cuerpo. Estaba en un terraplén, cerca de la carretera. Parecía que hubiesen parado allí, sacaran el cuerpo y lo tiraran al terraplén. Y se fueron. Sabían muy bien dónde abandonar el cuerpo. Sabían que se habían alejado lo suficiente. Estaban en una zona rural y sabían exactamente dónde tirar el cuerpo y el colchón. Ahora la gente de Portsmouth sabía que uno de sus vecinos había sido asesinado y que otro era un asesino. Eso inquietó a mucha gente del condado porque una anciana sin relación alguna con el mundo del crimen y en su propia casa había sido secuestrada y asesinada. Eso afectó a mucha gente. Muchas personas especulaban en quién sería el siguiente. Temían salir de su casa. Y cuando salían cerraban la puerta. Ahora teníamos un cadáver y el miedo se extendió por la comunidad. Teníamos que encontrar al asesino enseguida. El inspector Blair empezó a buscar al asesino. Su primer indicio fue el resultado de la autopsia. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. El cuerpo presentaba hematomas que indicaban que la habían golpeado brutalmente. El forense encontró algo que sería clave para la detención del asesino. En la autopsia, el forense encontró ADN en el cuerpo de la víctima perteneciente a otra persona. Era un buen punto de partida. Resultó que a Evelyn Howard no solo la asesinaron, sino que también la agredieron sexualmente. La policía tenía el ADN del agresor. Los técnicos comprobaron dicho ADN con el de todos los convictos del estado. Lo mejor era que en Ohio contábamos con una base de datos de agresores sexuales, por lo que cuando enviamos una muestra de ADN al laboratorio del Centro de Investigación Criminal, la cotejaron con el de los agresores. A pesar de que no coincidía con ninguno de ellos, ahora los inspectores disponían de una prueba clave: el ADN del asesino. No dejaban de recibir llamadas en la línea abierta de la oficina del sheriff. Siempre que se produce un homicidio, acabas persiguiendo fantasmas, historias falsas. Pero una historia les llamó la atención. Había un camello drogadicto. Había asistido a una fiesta la misma noche en la que desapareció la señora Howard. Quien llamó identificó al hombre como Bobby Morgan. ¿Ha dicho algo? Y fue lo que Morgan dijo en la fiesta, lo que le convirtió en el principal sospechoso. Le preguntó a otro hombre si quería acompañarle para ganar dinero fácil. Se trataba de robarle a una anciana. Cuando la policía detuvo a Morgan para interrogarlo, se llevaron la gran sorpresa. ¿Usted la mató? Yo maté a esa vieja. Evelyn Howard, una abuela de 72 años, había sido asesinada. Y por fin la policía tenía a su primer sospechoso fiable, Bobby Morgan. Morgan, un conocido delincuente, explicó en una fiesta su plan para robarle a una anciana. En una fiesta, alardeaba de haber matado a la señora Howard. Detuvieron a Morgan para interrogarle y, para su sorpresa, quería hablar. Me han dicho que quiere hablar conmigo, que tiene algo, que sabe algo sobre Evelyn Howard. ¿De qué se trata? Inmediatamente después, Morgan dijo las palabras que Blair temía que nunca oiría.
Yo la maté. ¿Usted la mató? Yo maté a esa vieja. Admitió haber matado a la señora Howard. Estaba emocionado. Esperaba poner fin al caso. Pero aún no podían cerrar el caso. Blair le pidió los detalles a Morgan. Dígame, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hice qué? ¿Cómo la mató? Empezó a describir cómo la había matado y otros detalles, pero no coincidía con lo que nosotros sabíamos del crimen. Tuve la sensación de que no era la descripción exacta del crimen, que probablemente su declaración fuera falsa. Y su confesión planteaba otro problema. No se encontraba bien. Había estado tomando oxicodona y crack. Pero hay una forma en la que el investigador puede ver a través de una historia turbia y la neblina producida por las drogas. Tomaron una muestra del ADN de Morgan. El ADN no miente. Nos dio su ADN y lo enviamos al laboratorio. Los investigadores aguardaban los resultados de las pruebas de ADN que podrían resolver el caso o llevarles al punto de partida. Notas que crece la ansiedad y la frustración porque necesitas los resultados del laboratorio para decir, ese es tu hombre, a por él. Tras varias semanas de espera, llegaron los resultados. Si coincidía, acusarían a Bobby Morgan de asesinato. Suponíamos que teníamos a nuestro sospechoso, pero resultó que el ADN no coincidía. Nos sentimos frustrados. Me quedé sentado diciéndome, amigo, espero que sea el final. Pero fue una decepción. Era como un viaje en las montañas rusas. Arriba y abajo. Creíamos que teníamos algo y resultaba que no. Suponíamos que teníamos algo, pero no era así. Y eso una y otra vez. Pero la montaña rusa se había parado de golpe. Morgan era su última oportunidad. Después de eso, los agentes hicieron lo posible para mantener el caso abierto. Hicimos todo lo que pudimos. Interrogamos a muchísima gente. Hicimos pruebas con el polígrafo. Incluso utilizamos un analizador de estrés de voz y muchas pruebas de ADN. Y seguíamos en punto muerto. Los meses se convirtieron en años y no se producía ningún cambio en el caso. No podíamos evitar pensar que nunca íbamos a resolver el caso. Me habría jubilado antes de que lo resolviéramos. Parecía que un asesino a sangre fría iba a salirse con la suya. Pero entonces, más de 5 años después de que Evelyn Howard fuera brutalmente asesinada y a pocos kilómetros de Portsmouth, Ohio, la policía encontró el cadáver de Tabitha Bogart, de 21 años. La última vez que fue vista con vida fue en un área de descanso para camioneros en Columbus, Ohio. Intentaba que alguien la llevara. Encontraron el cuerpo unos 9 días después. Bogart había sido agredida sexualmente. Presentaba fractura de cráneo. Tenía marcas en el cuello que indicaban que la habían intentado estrangular. Y en el bosque, cerca del cuerpo de Tabitha Bogart, la policía encontró una nota. Decía algo como que voy a volver a matar. Detenedme, para que no siga haciendo lo que hago. Al igual que en el caso de Evelyn Howard, cuando se hubo realizado la autopsia, el forense encontró ADN de otra persona en la víctima. Recogimos muestras de ADN y las enviamos al laboratorio. Teníamos que esperar a que llegaran los resultados. Una vez más, los investigadores dependían de los resultados de las pruebas de ADN. Y esta vez coincidía. Las víctimas estaban unidas por el ADN del asesino. Evelyn Howard y Tabitha Bogart habían sido asesinadas por el mismo hombre. Pero los métodos del asesino parecían caprichosos y oportunistas.
Ya teníamos el ADN que relacionaba a 2 asesinatos, pero esos asesinatos nunca se hubieran relacionado por el modus operandi. Una mujer joven y la otra una anciana. A una la había agredido en casa y a la otra en la carretera. Por ello pensábamos que podría tratarse de un asesino en serie. Las pruebas de ADN habían confirmado que el hombre que había matado a Evelyn Howard se había cobrado otra víctima. Los inspectores estaban empeñados en detenerle. En el condado todo el mundo estaba nervioso. Ya habían pasado varios meses del asesinato. No habíamos detenido a nadie, pero ellos sabían que un asesino estaba entre nosotros. Nos enfrentábamos a un agresor sexual enfermo y pervertido. Durante las siguientes semanas, los agentes revisaron la base de datos de delincuentes del estado de Ohio, buscando otros crímenes que pudieran estar relacionados con su investigación. Luego, por fin, 6 años después del asesinato de Evelyn Howard, y 1 año después de que los agentes encontraran el cuerpo de Tabitha Bogart... 911, dígame su dirección. Había una posible conexión. Todas las mañanas imprimíamos las hojas de detenciones y leíamos los informes de la noche anterior. Un hombre llamado Daniel Payton había sido detenido por agresión sexual. Lo que llamó la atención a los agentes fue la dirección de Payton. Era vecino de Evelyn Howard. Vivía en su barrio, en el barrio de la señora Howard. Cuando lo vi, saltaron todas las alarmas. Un agresor sexual en el barrio de Evelyn Howard. ¿Era ese el asesino que llevaban 6 años buscando? Pero Daniel Payton lo negó todo. Sostenía que no tenía nada que ver con los asesinatos. Incluso se negó a darle a la policía una muestra de ADN. Había efectuado entre 28 y 30 comparaciones de ADN y este era el primero que me habían negado. Incluso los traficantes de drogas se prestaban a dar una muestra de ADN, pero ese tipo se negaba. Un juez ordenó a Payton que diera una muestra de ADN. Enviaron la muestra al laboratorio para su análisis. Los agentes sabían que si el ADN no coincidía, no tenían caso. Cuando fui a tomarle la muestra de ADN, al ver sus movimientos, su lenguaje corporal, empecé a sentirme emocionado. Sabía que ya le tenía. Ya le teníamos. Pero no dejaba de pensar que tenía que esperar a los resultados. En este caso, sería el último en una larga secuencia de pruebas de ADN. Fui a entregar la muestra y pasaron, no sé, 2 o 3 semanas, y nos llamaron del laboratorio y nos dijeron que coincidía en ambos casos. Creí enloquecer. Empecé a saltar y a gritar. Estaba eufórico. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Por fin la policía había detenido al depravado asesino en serie. Creo que con su detención la gente del condado pudo descansar, por el hecho de que se habían librado de un depredador humano. Enfrentado a las contundentes pruebas de ADN, Daniel Payton se declaró culpable de los asesinatos de Evelyn Howard y de la autoestopista del condado de Fayette, Tabitha Bogart. Payton se había cobrado la vida de 2 mujeres, pero sus días de asesino habían terminado. En la actualidad está cumpliendo 2 sentencias a cadena perpetua en la penitenciaría de Lebanon, en Ohio. Era malvado. Malvado. Basta con mirar la foto de su ficha policial para ver que es un ser malvado. Si no lo hubiéramos detenido, no tengo la menor duda de que hubiera habido más asesinatos.